volumétrico y es barométrico, es decir, se autocicla por presión o por volumen, pero nosotros lo vamos a usar básicamente como ventilador barométrico. Se enciende con un botón lateral que tiene aquí y una vez encendida la pantalla vemos que aparecen dos programas en los que está programado previamente, los que lo hayan usado antes. En el programa P1 está programado en una presión de soporte, que es como habitualmente lo vamos a usar, y en el programa P2 está programado en una CPAP, que es como también lo podemos usar. Para iniciar la ventilación desde aquí, para ver cómo está programado, por ejemplo, en la presión de soporte, presionamos y se observa cómo está programado. La presión de soporte que tiene, que recordar que es la IPAP menos la EPAP, la PIP, la frecuencia mínima por minuto mandatoria, la frecuencia que si el paciente no alcanza el respirador le va a dar, el tiempo máximo inspiratorio, que se deja habitualmente en 1,5, la pendiente, el volumen corriente, que podemos programar un volumen corriente a diferencia del Vivo 30, en que no se puede programar un volumen corriente, el trigger inspiratorio, que en este caso en 3, pero que se puede programar de 1 a 9 creo, y el trigger expiratorio, que está en auto, pero que también se puede programar y es bastante útil para realizar diversos tipos de ventilación, cambiarlo. Bueno, desde aquí se puede iniciar la ventilación presionando prolongadamente a la pantallita esta de inicio de ventilación. Y en teoría se estaría iniciando la ventilación. ¿Cómo suena? Y en esta pantalla de inicio de la ventilación, además de los parámetros que hemos referido, se ve la PIP real que se está produciendo, la relación IE real que se está produciendo, el tiempo inspiratorio que se está produciendo, y si el aparato dispusiese un dispositivo que no tenemos, se podría ver incluso la CO2 que le estamos dando. Bien. Si regresamos a esta pantalla y queremos cambiar los parámetros, tenemos que presionar prolongadamente, bastante prolongadamente, el candado. Y ahora, cuando el candado está abierto, es cuando podríamos empezar a cambiar los parámetros y hacer otra serie de cosas. En primer lugar, veremos el área de curvas. El área de curvas, la de arriba es la de curva de presión y la de abajo es la área de curva de flujo o volumen, que no nos interesa mucho, aunque la de presión nos podría importar en algún momento dado para detectar asincronías. En esta curva de presión veríamos la rampa, que es esta zona, que es hasta que se alcanza la presión pico, luego la presión inspiratoria, que es toda esta meseta, y luego la expiración, que sería esto que baja, el descenso de la curva, y que bajaría no a cero, aquí baja a cero porque no hay nada conectado a la mascarilla. En realidad debería bajar al nivel de la PIP que hemos colocado, ¿de acuerdo? Y ya digo que podría valer para alguien que se hiciese bastante experto para controlar la ventilación a través de la solución de asincronías, valorando las curvas, aunque esto va a ser bastante difícil y bastante poco interesante que lo hagamos nosotros. Desde esta zona se pueden cambiar los parámetros. Si le damos a parámetros, podemos cambiar, si queremos, lo normal es tener un volumen corriente que no esté ajustado. Pero si queremos ajustarlo, lo apretamos y podemos, por ejemplo, ajustarlo. Si el volumen corriente habitual en un paciente de 70 kilos son 420, podríamos ajustarlo en 420, y el aparato, aunque como es además de barométrico volumétrico,
nos ajustaría el volumen corriente variando la IPAP él automáticamente. Pero en general nosotros lo utilizaremos con un volumen corriente no ajustado, es decir, así. La presión de soporte se puede cambiar dándole aquí y dándole al más o menos. La pitch se puede cambiar. La pendiente, la rampa se puede cambiar. Una rampa rápida sería la 1. Una rampa, como se ve en la figura, cada vez más lenta, pues sería la 4. Las rampas rápidas se utilizan para gente que tiene mucha necesidad de aire y las rampas más lentas pues para gente que no lo tiene tanto. La rampa rápida sobre todo en EPOC, es decir, pendiente 1, como ya explicaremos, como ya hemos explicado en la exposición del texto. La frecuencia mínima mandatoria que tenemos que poner es esta, que puede ser alrededor de 12, que será una frecuencia que si el paciente no respira se la da el respirador. En una segunda pantalla de parámetros se puede modificar el trigger inspiratorio, que se puede modificar de 1 a 3, de 1 a 5, siendo 1 el trigger inspiratorio más blando, en el que el paciente prácticamente no tiene que hacer esfuerzo inspiratorio para desencadenar una insuflación por parte del ventilador. Podemos dejarlo en un valor medio de 3. El trigger expiratorio, que es un concepto bastante importante, lo podemos dejar en auto para que la máquina sea quien lo maneje. Pero si lo que queremos es que la inspiración sea más corta y por tanto la relación IE sea mayor en el sentido de que sea 1,3, 1,4, lo que tenemos que hacer es colocar un trigger inspiratorio en un porcentaje elevado. Por ejemplo, para un paciente con EPOC que necesita una relación IE normalmente de 3, de 1,3 o de 1,4, pues se puede dejar en un 50% aproximadamente. En el texto explicaremos lo que esto significa. Pero para un paciente que tiene una respiración normal y queremos una relación IE 1,2, lo podemos dejar en un 25%. Y para un paciente en lo que queremos es una relación IE casi 1,1, un paciente con una alteración restrictiva básicamente, lo podemos dejar en un 10%, ¿vale? Pero bueno, también lo podemos dejar en auto y ser el propio aparato el que lo regule. El tiempo inspiratorio máximo es como una medida de control para que el tiempo inspiratorio no se prolongue en exceso. Normalmente lo dejaremos en 1,5 segundos, ¿vale? Y podemos volver a la primera pantalla. Y además, desde esta pantalla, hemos dicho que podemos entrar a la pantalla curvas. Si entramos a la pantalla curvas, además de ver las curvas, podemos ver, como he dicho, el valor real de la PIB que tenga, el valor real de la reacción IE que tenga, que será en este caso 1,4,9, el valor de el tiempo inspiratorio real que tenga, y la CIA2 no la podemos medir porque no disponemos del dispositivo necesario. Desde esta pantalla podemos entrar a la pantalla modos, en la que podemos ver los diferentes modos de ventilación que tiene este aparato, que son muchos, son modos regulados por volumen, que no vamos a usar nosotros para nada, y son modos regulados por presión, algunos de los cuales tampoco vamos a usar. Pero sí vamos a usar dos modos regulados por presión, el fundamental, la presión de soporte, la CPAP, y también podemos usar este modelo que es un modo regulado por presión, pero en el que podemos poner un volumen corriente siempre máximo de 300 centímetros cúbicos. Por ejemplo, la presión de soporte es el que hemos estado viendo, pero la CPAP es lo más sencillo del mundo. Se pone CPAP y lo único que tienes que controlar aquí es la presión expiratoria, la EPAP, porque todo lo demás lo hace el paciente. La respiración es espontánea del paciente y esto ya no tiene que ver ni con rampas ni con nada. La presión es continua y simplemente se hace eso. Y esto es el modo más importante en los edemas de pulmón,
y es el modo en que se tiene que empezar en las saltaciones restrictivas, o sea que es muy sencillo de colocar. En este modo de presión de soporte tiene todos los parámetros de la presión de soporte, pero además podemos regular un determinado volumen corriente que queremos. Y el aparato lo irá proporcionando, ese volumen corriente, a través de ajustando la IPA, ¿de acuerdo? Además, desde esta imagen de campana podemos entrar a la pantalla de alarmas. Una vez que hemos accedido a la pantalla de alarmas, en primer lugar veremos la alarma de frecuencia máxima respiratoria, que por defecto está situada en 99 y que yo creo que debemos de dejarla así. Posteriormente veremos la alarma de presión, que podemos dejarla entre 30 o 40 y con eso es suficiente. Posteriormente veremos la alarma de fuga, que por defecto va a estar configurada como que no está configurada, como que no. Hay que tener en cuenta que estos ventiladores Elise con doble rama no permiten ninguna fuga porque no tienen válvula expiratoria, a diferencia de los ventiladores de rama única que permiten fugas de 20 a 40 litros. Si nos interesa colocar un límite de fuga, lo podemos hacer con el valor más menos, pero por defecto estará situado como no activado como no. Luego nos encontramos con las alarmas de volumen corriente expirado máximo y de volumen corriente expirado mínimo. En general las dejaremos inactivadas ambas como no. Aunque podríamos ajustar un volumen corriente expirado máximo a partir del cual saltaría la alarma, o un volumen corriente expirado mínimo por debajo del cual saltaría la alarma. Y con respecto a las alarmas de la FIO2, en realidad este dispositivo, nuestro Elise, no tiene el dispositivo para medir la FIO2, por lo que no funcionan estas alarmas y se dejarán como están establecidas por defecto en 100 de máximo y 18 de mínimo. El Elise 150 tiene doble tubuladura, a diferencia del Vivo 30. La rama inspiratoria es la más cercana. Se le coloca un filtro de alta eficiencia para filtro de bacterias y de virus a la salida, y lo que pretende este filtro es proteger al paciente de la posible contaminación del aparato, porque está a la salida de la rama inspiratoria. También la rama expiratoria tiene un filtro. La rama expiratoria es la posterior. Este filtro está dentro de este dispositivo que se desmonta y consta de unas membranas que también actúan de filtro contra bacterias y de virus y que se cambian cada vez que se usa en un paciente. Este filtro que está al final de la rama expiratoria realmente lo que protege es que el paciente contamine al aparato y al exterior. A diferencia de los vivos, la tubuladura es de doble rama y por lo tanto la mascarilla tiene que ser con codo azul sin válvula expiratoria. Esta mascarilla con codo azul, al no tener válvula expiratoria, elimina el CO2 del paciente por la rama expiratoria. El aparato se puede poner en pausa presionando el botón de inicio y luego apretando pausa. Se queda en pausa. Se puede iniciar la ventilación presionando inicio de la ventilación. Se puede apagar el aparato volviendo a apretar el botón de inicio apagado y presionando aquí. Luego presionamos la alarma y el aparato se apaga.